Hola a todos, ¿cómo están? Soy el psiconauta y el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Les quiero platicar cómo derribar nuestras creencias limitantes. Este tema, es muy interesante, creo que puede cambiar la vida de las personas, esa es la intención. Y para ejemplificar un poquito, les quiero platicar una historia de cómo me di cuenta yo de toda esta situación. Todo inició, cuando yo observaba a mi abuela, un familiar, que ella se había metido en el círculo de la agresión. En algún momento a ella, sintió una agresión, la contestó de la misma manera y ya estaba ella envuelta en el círculo de la agresión, sobre todo con vecinos y gente que tenía ella en su vida cotidiana. Entonces yo me di cuenta de que ella sufría porque al hacer cualquier actividad, ver la tele, lo que fuera, ella siempre estaba acordándose de eso, siempre estaba como enojada, recordando ese tipo de situaciones. Entonces, un buen día, yo le comenté, recordando toda esta cuestión cognitivo-conductual, que no era lo que a uno le pasaba, ¿no? Al final recordemos un poco esta cuestión de pensamiento, conducta y emoción, que al final, no es lo que nos ocurre, en realidad lo que nos hace sufrir, es lo que nosotros pensamos de lo que nos está ocurriendo, lo que nos hace sufrir. Ejemplificando un poco, yo le dije, ¿por qué te ofende tanto que alguien te diga una grosería o que alguien te quiera molestar o hacer una broma? Y le dije, es por lo que piensas de eso, porque eso te hace sentir que eres poca cosa o que tu valor es menos. Le dije, a ver, piensa, por ejemplo, que es un loquito y que la persona que te está haciendo eso está mal de la cabeza. ¿Que le darías tanta importancia? ¿Te molestaría tanto? ¿Te enojaría tanto? Y también sobre todo hacerle ver que uno es dueño ya de sus emociones. O sea, el otro, eso de que el otro me hizo enojar o el otro me hizo sentir triste, no aplica, porque uno tiene la posibilidad de cambiar lo que uno piensa sobre los hechos. Si uno piensa que es tremendamente malo que a uno le hayan faltado el respeto, eso es lo que uno va a sentir. Si uno piensa que la persona seguramente tuvo un mal día y que la verdad es que uno sabe el valor de uno y esa persona a uno ni lo conoce, ¿cómo va a saber lo que uno es? Seguramente la emoción será de alegría, de no sufrir, de tranquilidad. Entonces, este es el primer concepto que les quiero platicar, que al final, recordemos, no es lo que te pasa, es lo que piensas de lo que te pasa, lo que te hace sufrir. Y eso lo podemos cambiar. El siguiente concepto que les quiero platicar, para seguir rompiendo con la victimización un poco, es que, porque nos han hecho pensar que uno es responsable de todo lo que te pasa, y a veces por más que des cosas buenas, te siguen llegando algunas cosas negativas. Y de eso no somos responsables nosotros, de lo que está pasando afuera. O al menos, de alguna parte, porque esto de lo que uno da regresa es cierto. Si das cosas positivas, van a regresar a ti cosas positivas. Y si das cosas negativas también. Pero, aunque el que des puras cosas positivas no te garantiza que no vaya a llegar a ti algo negativo. Y de lo único que tú eres responsable y de lo único que importa es de cómo reaccionas a las cosas. Eso es realmente lo importante aquí, porque uno tiende a querer controlar lo de afuera, cuando lo único importante y más indispensable es lo de adentro. Ese sería el segundo concepto. El tercer concepto es que el tiempo no existe. Todos podemos estar de acuerdo con que el único tiempo que existe es el presente. El pasado y el futuro solamente existen si uno los trae
al presente. Y precisamente el sufrimiento no tiene sentido si uno no está viviendo ya sea en el pasado o en el futuro. Si uno vive en el futuro, uno vive preocupado de qué puede ocurrir, de qué pueda venir, de qué pueda pasar. Y si uno vive en el pasado, uno vive recordando cuestiones, trayéndolo al presente. Y si uno vive en el pasado, pues uno va a determinar, o sea, este pasado va a determinar el futuro. Entonces, por eso es muy importante que vivamos en el presente y que sobre todo seamos conscientes de las creencias que nosotros tenemos, porque estas creencias actúan de manera automática. Y entonces van a salir de manera automática. Entonces nosotros tenemos que entenderlas y tenemos también que cambiar, digamos, esa reacción para que nuestra vida cambie. Otro concepto muy importante es que la mala onda se combate con buena onda. El odio se combate con amor. El odio no se combate con odio y la violencia no se combate con más violencia. Recordemos que la oscuridad no puede existir si existe la luz. Esto iba a ser un foco. Entonces, aquí es muy importante darnos cuenta que no debemos de reaccionar de la misma manera cuando vemos violencia, porque eso va a hacer que se genere más violencia. Si nosotros entendemos que cuando nosotros le damos amor a la violencia, esta se diluye, entonces es lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros queremos que la violencia persista, pues démosle más violencia. ¿Por qué contestamos con violencia ante la violencia? Desde mi punto de vista, por la importancia personal. Porque recordemos que el falso yo aquí es el ego. Y cuando nos ofenden, quien se siente herido es el ego. Entonces, cuando nosotros contestamos a la violencia, lo estamos haciendo desde el ego, no desde el amor. Cuando nosotros estamos vibrando en amor, nos damos cuenta que la violencia no tiene sentido. Y nosotros contestamos con amor y esta violencia se diluye. Yo he tenido muchas experiencias con esto. Yo los invito a que le den amor a quien es violento con ustedes. Porque solamente la violencia tiene sentido cuando el otro contesta de manera violenta y entonces se vuelve un círculo de violencia. Cuando tú ante la violencia contestas con amor, el otro ya no tiene cómo seguir siendo violento. Y entonces no sabe qué hacer. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Un día me estaba echando yo de reversa, me estaba por salir de un lugar que estaba yo estacionado y le di un pequeño golpe al coche de atrás. Y no me di cuenta que había una persona ahí arriba y la persona bajó de manera muy violenta y muy enojado a gritarme y a decirme que si no me había dado cuenta con groserías que le había pegado a su coche. Entonces yo evidentemente de manera muy tranquila y pausada le dije que me disculpara, que no había sido intencional, que creo que había sido también muy, muy leve, pero que si él quería, yo en ese momento le llamaba al seguro y le pagaban todo lo que le tuvieran que pagar, que por eso no se preocupara y que bueno, pues que me disculpara, que a veces pues pasaban ese tipo de cosas. Él, como les comento, se sorprendió porque él esperaba otra reacción, evidentemente de más violencia, y él lo que me dijo fue: ay, ¿sabes qué? Discúlpame tú a mí, hoy tuve un día muy malo, perdóname. Y el cuate se subió a su coche. Esto se hace desde el corazón. Y a veces es muy difícil, es lo que les comentaba. Darle amor a una persona que es buena contigo es lo más fácil. Démosle amor a las personas que más lo necesitan, que son las personas que nos agreden y que son violentas. Y son
son así porque no entienden todo esto. Cuando nosotros entendemos toda esta situación, dejamos de ser violentos. Porque entonces estás quitándole la violencia a esta persona. Sin explicarle nada realmente, solamente con tu reacción de amor, estás haciendo que no tenga sentido su reacción de violencia. Y bueno, pues les quiero comentar el último concepto porque no quiero hacer esto muy largo, me gusta hacer videos cortos para no aburrir mucho a la gente. Y el último concepto que también es, creo que, muy fundamental, es el de los benditos tiranos. Y que tiene que ver con todo esto. Cuando nos damos cuenta que el tirano, que quien nos agrede, nos sobaja, nos humilla, cuando nosotros ya entendimos que todo esto, si nosotros no lo aceptamos, entonces no existe, porque la agresión es como un regalo, y si nosotros no lo aceptamos, la persona se queda con eso. Entonces, si nosotros tomamos a esta persona como quien nos está enseñando este proceso, lo vamos a ver como nuestro maestro de la tolerancia, del amor incondicional, del amor al prójimo. Es quien nos enseña a amar al prójimo también, porque nos damos cuenta que somos uno mismo y que muchas veces las personas no lo hacen por maldad, muchas veces lo hacen por desconocimiento. Y bueno, creo que cuando nosotros entendemos esto, en lugar de reaccionar con más violencia a los tiranos, nosotros vamos a agradecerles, porque como ya les comenté, son nuestros maestros. Y bueno, todo esto se los comento porque me parece pues muy importante que nosotros también podamos, si vemos a alguien con algún problema o con alguna situación o que está sufriendo, pues nosotros podamos también compartirle tal vez uno de los conceptos que más se ajuste a la situación que está viviendo, y esto pueda generar un cambio en su vida, y esta persona pues nos va a decir o nos va a preguntar qué es eso, qué pasó ahí, o que le platiquemos más del tema, y podemos nosotros regalar todos estos conceptos para que entonces la persona pueda tener un despertar. Yo creo que estos conceptos pueden facilitar el despertar de las personas, y bueno, yo respeto mucho la visión de las personas, si ayudar o no ayudar a los demás. Hay quien ahorita está en una posición pues de no ayudar, y yo creo que pues para mí eso es lo más importante. O sea, tanto creo que mucho de mi proceso tiene que ver precisamente también con poder ayudar al otro, y también con tener esa posibilidad de tomar esas cosas negativas que pueden llegar a nuestra vida, y que nosotros tengamos la posibilidad, mediante el amor, de dar respuestas positivas, que nosotros podamos generar y transmutar todo lo negativo que está llegando a nosotros, que nosotros entendamos y tengamos una conciencia de que todo esto simplemente es una energía, y que nosotros tenemos la posibilidad de modificarla o de quedarnos con esa energía. Entonces, bueno, pues es nada más la reflexión que les quería dar, y pues les agradezco mucho y les mando muchos saludos. Hasta luego.